Hola, buenas tardes. Hoy le vamos a estar hablando un poco sobre la ley de Jurín. En la tensión superficial y la capilaridad son dos propiedades muy características de fluidos y en particular del agua. La tensión superficial es la propiedad originaria por la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción que hay en el interior del líquido y en la superficie, lo que provoca una acumulación de moléculas en esta última, de forma que se crea una delgada película que opone gran resistencia a romperse. Por ello, los fluidos parecen estar cubiertos por una delgada membrana elástica en estado de tensión. El origen de esta propiedad del agua está en la fuerza intermolecular, también llamada cohesión. Las moléculas de un líquido se atraen entre sí, de ahí que el líquido está cohesionado. Cuando se estudia qué ocurre en la superficie del fluido en contacto con el aire, se deduce que las moléculas de la superficie experimentan fuerzas hacia los lados, horizontalmente y hacia abajo, pero no hacia arriba, porque no hay moléculas de agua sobre la superficie. Por consiguiente, las moléculas de la superficie son atraídas hacia el interior del fluido formando hacia una película de moléculas superficiales. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial y que provoca la ascensión del agua por un tubo capilar debido a las fuerzas de atracción entre las moléculas de la superficie del tubo y el agua. Esta propiedad está relacionada con la tensión superficial del fluido que hace que el líquido tienda a exponer la menor superficie posible o que se resista a incrementar su superficie de contacto con el aire. Materiales del experimento de fuerza de cohesión: un vaso de vidrio, agua, monedas. Experimento número 1. Tema y fuerza de cohesión. Podemos observar sobre la ley que en este experimento se observa el comportamiento del agua. El agua no se derrama, pero sí se muestra una capa de burbuja en la parte de la superficie cuando se ha depositado las monedas. Esto se debe a la fuerza de la cohesión que existe, ya que es que las moléculas se unen a través de una atracción que tienen entre sí. Experimento número 2. Tema: cohesión y adherencia. Podemos observar que cuando colocamos la cuerda, cuando se moja la agujeta, las moléculas del agua se dirigieron hacia la cuerda, ya que la fuerza creó su primera capa que la envolvió, ya que al momento de aplicar una fuerza externa, el proceso de adhesión se rompe. En este experimento que realizaré comprobaremos la fuerza de cohesión. Para empezar voy a definir la fuerza de cohesión. Es una fuerza que mantiene unidas las partículas de una sustancia, que es la fuerza con la que se atraen las moléculas del mismo cuerpo. La fuerza de ecuación es conocida también como intermolecular y se presenta en sólidos, líquidos y gases. Enseguida pues comenzaré con el experimento y los materiales que voy a utilizar van a ser solamente un vaso de agua y monedas. A continuación, una por una iré poniendo las monedas. En el agua la fuerza de cohesión es elevada por la causa de los puentes de hidrógeno que mantienen las moléculas del agua fuertemente unidas. Buenas tardes, nuestros materiales a utilizar son 2 vasos plásticos, una aguja, una agujeta, un poquito de agua y vamos a mostrar lo que es la cohesión y adherencia.